Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de reflexión astrológica. Hoy quiero hablar de un esquema en el que he venido trabajando durante muchísimos años, con la idea de poder integrar diferentes sistemas de autoconocimiento. Entonces, básicamente, ahorita lo vamos a ver cómo estas diferentes formas de ver al ser humano se pueden integrar a través de una geometría muy simple. Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a empezar mirando de qué se trata todo este proceso. Bien, llamé a este tablero el tablero hermético porque surgió a raíz de un video que vi de Antonio Polito, donde hablaba de Mercurio y los tipos mercuriales, ¿no? Las personalidades mercuriales. Entonces, de ahí la idea de Hermes como el que reúne todos los conocimientos. Entonces, la idea es que todos los conocimientos pueden llegar a sintetizarse en algo, en una percepción del universo que es común a todas las personas. Entonces, para entender este cuadro que al final tiene muchísima información, vamos a desglosarlo en 19 capas, 19 temas que están involucrados en estos símbolos. Entonces vamos a mirarlo desde el principio. En otros videos hemos hablado de cómo este modelo tridimensional representa todo el código de color Abaxos, en lo que se basa todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. No lo vamos a explicar aquí, aquí nos vamos a fijar, es en el centro de este objeto, en ese punto en donde no hay nada, ¿no? Es un punto que está compuesto de dos grandes campos o dos grandes temas, el tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo, según Einstein, es lo mismo, es parte del espacio, ¿no? Hay una continuidad entre el espacio y el tiempo. Pero para el ser humano, desde su punto de vista, no puede comprender la realidad si no los separa y luego los une. Ya sabemos que cuando queremos encontrarnos con otra persona, tenemos que darle esas dos coordenadas, ¿no? La coordenada de espacio, dónde nos vamos a ver, y después a qué horas nos vamos a ver. Si no coinciden las dos, uno no se encuentra con otro. Lo mismo se puede extender a todo lo que es el conocimiento. Uno no puede entender algo si no entiende la relación que hay entre espacio y tiempo. Para entender mejor estos dos conceptos y cómo se utilizan en la vida práctica, me gusta involucrar acá la palabra texto comparada con otra palabra que es contexto. ¿Qué es el texto? El texto es la narrativa. El texto es lo que pasa. El texto es esos eventos que se van hilando a lo largo del tiempo, ¿no? Comparado con el contexto, que es lo que envuelve a ese texto, ¿no? Es el lugar en donde donde está sucediendo eso que pasa en el texto. Entonces, esta relación de texto y contexto, yo la relaciono también con la idea de que el tiempo lo puedo asociar al verbo, ¿no? Porque el tiempo es el que me dice qué es lo que pasa. Y el espacio lo asocio a los sustantivos, ¿no? A los objetos, a los temas, a las descripciones, ¿no? A los campos de estudio. Entonces veamos con más detalle qué es el tiempo y cómo funciona, porque el tiempo no es uno y ya, sino que el tiempo tiene dos formas de manifestarse. Por un lado, el tiempo es constante, ¿no? Es una malla, es uniforme y todo está conectado por esa red. Pero por el otro lado, hay cambios. Esa red se puede modificar. Esa red no siempre está igual. Hay objetos que llegan a esa red y la deforman, ¿no? Como ve uno en los gráficos gravitacionales. Entonces, es indispensable para uno entender qué es lo que pasa, entender hasta qué punto las cosas están siendo constantes y hasta qué punto cambian. Estos dos conceptos, el de constancia y el de cambio, son básicamente antagónicos, porque si yo digo
Si yo imagino una persona que es constante, quiere decir que no cambia. Y si veo una persona que es cambiante, quiere decir que que no tiene constancia, ¿no? Entonces, estos dos campos, aunque son contrapuestos, al final se van a poder unir a través de esta idea del tiempo. Es decir, si se encuentra una persona que es constante con una persona que es cambiante, que parecería que los dos van a chocar, para poder unirse deben entender el concepto de tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo detallar el trabajo? Eso es lo que hace la constancia. ¿O hasta qué punto digo yo, ya, este es el punto de quiebre, aquí comienzo, aquí termino, ¿no? Pone límites y aprende a modificar las mallas, ¿no? Aprende a modificar lo que se le da, ¿no? Entonces, esta figura, ¿no? Que yo llamo un vórtice espaciotemporal, ¿no? Este vórtice es el resultado de la deformación de esa malla espaciotemporal, ¿no? Cuando esa malla es deformada por un agujero negro, se crea como un túnel, ¿no? Un vórtice que va hasta lo infinitamente pequeño, ¿no? Entonces aquí se conecta lo infinitamente pequeño con lo infinitamente grande, ¿no? Entonces aquí hablamos de las grandes ligas, ¿no? De los principios iniciales de todo. Esos conos pues van a estar todo el tiempo oscilando. Realmente no hay nada estático en el universo, nada es de una manera o de otra. Siempre va a estar oscilando de una manera, ¿no? Hacia una polaridad o hacia otra. Cuando vemos, por ejemplo, el otro eje, el eje de espacio, para entender el espacio necesitamos comprender dos polos o dos extremos. Por un lado está el acercamiento y por el otro lado el alejamiento, ¿no? En la arquitectura, los espacios se crean acercando paredes y alejando, acercando unas paredes y alejando otras, ¿no? Haciendo que la masa se condense en unas columnas o haciéndola muy transparente en forma de ventanas, ¿no? Siempre uno aleja y acerca. Y ese proceso es el mismo con el que se esculpe la arcilla con el que se pinta o con el que se modela cualquier tipo de realidad, ¿no? Entonces, esta combinación de alejamiento y acercamiento va a dar dos tipos emocionales que son contrapuestos. Por un lado está el personaje que tiende a alejarse, que necesita mucho espacio, necesita abrirse, necesita oxígeno, frente a otro que necesita que las personas estén al lado, que la abracen, que todo el tiempo estén llamando, ¿no? Entonces, esa combinación de energías lo ubica uno en algún lugar entre lo más abierto y lo más cerrado. Es decir, uno no puede ser absolutamente alejado porque no existiría en este planeta, ni tampoco estar absolutamente cerca. Pero cuando uno está en un punto medio, uno se acerca hasta cierto punto y se aleja desde otro. Ese balance es el que nos empieza a definir, ¿no? Entonces, solo con estos dos ejes, el eje de tiempo y el eje de espacio, ya podemos definir una cantidad de cosas a nivel de la personalidad, ¿no? Porque al final ya tenemos cuatro campos de estudio, que ahorita vamos a ver cómo los entendemos. Entonces, ahí vamos a este otro cuadro en donde vamos a poder detallar elemento por elemento qué contiene, ¿no? Y cómo se forma. Entonces, lo primero son los puntos cardinales. Es decir, lo primero es ubicarse uno en el espacio. Y en este gráfico vamos a imaginar que estamos mirando hacia el norte, que atrás en nuestra espalda está el sur, que a la derecha está el oriente y a la izquierda está el occidente. Quiere decir que por el oriente sale el sol, al norte estaría en la parte más alta y en el occidente se oculta, ¿no? Para después, en la parte de abajo al sur, estar a medianoche. Entonces, esta combinación de elementos está agrupada aquí de tal manera que reproduzca el movimiento del sol mirando uno hacia el norte.
Esa es la razón por la que los templos también están orientados, ¿no? Ese oriente es el punto de inicio. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Para representar estos cuatro puntos cardinales, a mí me gusta relacionarlos con con los sonidos vocales. El español es un idioma muy afortunado para hacer este análisis porque nosotros en el español no tenemos esas combinaciones de vocales que a veces suenan de una manera, a veces suenan de otro, ¿no? Tiene una cantidad de excepciones y momentos en donde una letra suena de una manera y la misma letra en otra posición suena de otra, ¿no? Entonces no puede uno separar como en el español letra por letra, ¿no? Y en el español se pronuncia cada letra que está escrita, ¿no? No hay que omitir unas letras o inventarse otras que no están escritas, ¿no? Entonces, cuando uno ve ese sistema, pues se da cuenta que nosotros en español tenemos cinco vocales. Solamente pronunciándolas ya uno se ubica en el espacio. Entonces, cuando uno pronuncia la letra I, inevitablemente se eleva, ¿sí? Y por eso el mismo símbolo de la I es una línea vertical y un punto, ¿no? Que va a mostrar lo que está arriba. Lo opuesto a esa I sería la U. Uno dice U, ahí va uno hacia abajo, ¿no? Esa U que es más profunda representa también como una vasija, ¿no? La misma letra ya está diciendo, este es el contenedor, esta es la vasija, y arriba se está viendo la I como la luz, ¿no? Entonces, todo lo que se habla en la Cábala, por ejemplo, esa luz, ese or, y de esa vasija que va a contener la luz, ¿no? Entonces, este eje es el eje de la comprensión de la espiritualidad y de la percepción de la espiritualidad, ¿no? Ese es el espacio. Mientras que las prácticas religiosas estarían en el eje de tiempo, ¿no? Relacionados ya con la letra A y con la letra E, ¿no? Cuando uno dice A, ¿no? O está peleando, ¿no? O está diciendo, ah, comprendí, ¿no? A es abre una puerta, mientras que es un sonido que decimos muchas veces cuando ganamos, ¿no? Gané, ¿no? Entonces, esa es el cumplimiento del ciclo, que tiene sentido con el que el sol llegue y se acueste en ese lugar, ¿no? Entonces, en el centro estaría la O, que la O como símbolo es un círculo y representa la unión de todos los cuatro elementos, ¿no? Sería el quinto elemento. Entonces, esas vocales ya nos orientan, igual que nos orientan los puntos cardinales y nos orientan estas ideas de espacio, tiempo, constancia, cambio, alejamiento o acercamiento, ¿no? Estos son los controles básicos con los que se va a crear todo lo que viene de aquí en adelante. Entonces, esos son lo que más adelante se van a convertir en los cuatro elementos. Entonces, esos cuatro elementos son la tierra opuesta al fuego y el aire opuesto al agua. Esos cuatro elementos no siempre se entendieron de la misma manera, se ordenaron con diferentes secuencias. Entonces, la secuencia clásica era bastante lineal. Imaginaban ellos una esfera en donde lo que estaba abajo era más denso y lo que estaba arriba era más liviano. Y entonces decían, en esa esfera hay dos líneas intermedias. Una, la del fuego, y entonces la representaron por un triángulo en sentido vertical, y otra, la del agua, que lo representaron como un triángulo mirando hacia abajo. Y después dijeron, encima del fuego está el aire, y por eso lo representaron como un triángulo con una línea atravesada. Y dijeron, por debajo del agua está la tierra. Entonces le pusieron una línea horizontal. Entonces, la relación entre los cuatro elementos estaba dada porque lo opuesto era el fuego y el agua versus el aire y la tierra. ¿Qué pasa?
Más adelante viene Carl Gustav Jung y empieza a ver que los opuestos a un nivel psicológico funcionaban mejor cuando se oponía la tierra con el fuego y cuando se oponía el aire con el agua. A cada uno de estos cuatro elementos les asignó una propiedad. Entonces, para la tierra, la propiedad es la sensación, ¿no? Las personas que son de tierra sienten, necesitan oler, tocar, necesitan que las cosas sean constantes, ¿no? Aquí podemos empezar a unir conceptos. Eh, Necesitan ser constantes, tocar las cosas, contrario a las personas de fuego que van a ser es intuitivas. ¿Por qué son intuitivas? Porque él dice que las personalidades de fuego, como son tan impulsivas, si no tienen buena intuición, es muy probable que se choquen. Entonces, un fuego tiene que aprender a tomar decisiones muy rápidas para no embarrarla y eso activa su intuición, ¿no? Entonces, el fuego opuesto a la tierra, mientras la tierra es constante y va revisando todo, el fuego va a decir, a mí se me ocurre que se puede hacer así, ¿no? Y es el de los chispazos, ¿no? Por el otro lado está el aire, que dice, eso se asocia con la función de pensamiento, ¿no? Con el aire es que uno piensa. Y por el otro lado está el sentimiento, que es lo que representa el agua, ¿no? Que es esas emociones que acompañan a los pensamientos. Uno no puede tener pensamientos puramente aire, porque uno sería como una computadora, ¿no? Ni tampoco puede ser pura agua porque no existe la pura emoción, ¿no? También se disolvería. Todos también estamos en un punto intermedio entre el aire y el agua y un punto intermedio entre la tierra y el fuego. Y como veíamos ahora, no es un ser estático, sino que estamos en proceso de cambio. A veces vamos hacia un polo, a veces vamos hacia el otro. El tiempo en el que lo hacemos, pues ya va a depender de esas condiciones que podemos ver en la carta astral, ¿no? Cuando se empiezan a activar las diferentes fases. Hasta ahí, preguntas. No entendí texto y con el contexto. Ya. La palabra texto habla de lo que está escrito, ¿no? Entonces, toda situación se podría describir con palabras. Pasó esto, después pasó esto otro, ¿no? Lo puede uno relatar. ¿Qué es el contexto? El contexto es todo lo que hace que ese texto tenga sentido. Entonces, por ejemplo, un texto es Pedro salió a caminar por el parque. Entonces, el contexto es que Pedro es hijo de Pablo y de Marta y que ellos están en un proceso de sanación, digamos, por decir algo, ¿sí? Entonces, ahí hay un contexto que nos muestra por qué Pedro está caminando por el parque. Entonces, para tener una idea completa de algo, uno debe tener las dos, ¿no? Qué es lo que está pasando, pero también dar una imagen de en dónde se está parado, ¿no? ¿Cuál es el espacio? Igual que en las coordenadas, ¿no? Poder decir cuándo y dónde. Entonces, por un lado, uno tiene la conciencia y el inconsciente, y por el otro lado está la actuación pura y dura, ¿no? El relato de los hechos, relate lo que sucedió, ¿no? Ese es el eje tierra-fuego. El otro es qué significa eso que sucedió, cómo me afecta, cómo afecta a los demás. Por eso digo yo que el eje de tierra es el de los verbos y el de aire, agua es el de los sustantivos, ¿no? Las cosas y los sucesos. Para uno tener una idea completa debe poder articular esos dos. Bien, siguiendo con el viaje, el siguiente paso en esta elaboración, en la elaboración de este cuadro fue involucrar precisamente el trabajo de Antonio Polito, en el que descubrió que había cuatro tipos mercuriales. Y lo más interesante es que lo descubrió mientras estaba en una charla que hablaba precisamente de los cuatro elementos en Jung.
y se dio cuenta que el movimiento de Mercurio seguía ese proceso. Entonces, en la charla que dimos la semana pasada hablamos con bastante detalle de ese movimiento de Mercurio. La idea es que este movimiento de Mercurio lo lleva a uno a concluir que los planetas retrógrados, cuando están retrógrados, están más cerca de la Tierra. Y como están más cerca de la Tierra, van a ser más activos. Entonces, esa actividad quiere decir que va a haber un exceso de energía de fuego en ese momento de la retrogradación, lo que hace que si uno no la aprovecha, pasen cosas que a uno no le convienen desde la personalidad. El fuego siempre va a emitir su energía. Entonces, en la medida que yo en ese momento aproveche sobre todo esa energía, pues va a estar más en el flujo, va a estar más en armonía con las cosas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de Mercurio, cuando Mercurio está retrógrado, me encantó la idea que es un Mercurio que va a ser modelador, va a ser un Mercurio que es creativo, ¿no? Porque está muy fuerte. Entonces, al contrario, lo que se piensa no debería ser que uno no hace negocios, por ejemplo, cuando Mercurio está retrógrado, sino que más bien hace el negocio con conciencia de una manera creativa, siempre está entendiendo que hay una sobrecarga de esa energía mercurial. Mientras uno la tenga canalizada, yo creo que pues no hay esos desfogues de energía mercurial que puede llegar hasta a dañar los equipos electrónicos. Pero lo que yo digo es que no es Mercurio el que daña los equipos electrónicos, sino somos nosotros, nuestra psicología la que daña los equipos porque no sabe otra forma de manifestar esa energía mercurial que está en el ambiente, ¿no? De procesar esa energía que está en el ambiente. Entonces, ¿no? La parte psicológica es muy, muy, muy importante. Y por eso este esquema no solo creo que se puede ampliar a Venus, sino también a todos los planetas, porque todos los planetas retrogradan cuando están más cerca de la Tierra, ¿no? Entonces, eso hace que toda retrogradación sea creativa, ¿no? Toda retrogradación manifieste los poderes que están en curso de una manera muy amplia, ¿no? Entonces, eso cambia completamente la visión del esquema, ¿no? Y nos vuelve a llevar a la importancia del oriente, ¿no? De estar uno orientado, ¿no? Por eso los templos estaban abiertos hacia oriente, ¿no? Porque era donde estaba la puerta, donde se abría el sistema. Luego combiné una idea que aprendí de Robert Martínez mientras yo estaba en los cursos en Cosmograma, antes de la pandemia. A mí me marcó mucho cuando él habló de estas cuatro palabras: la objetividad versus la subjetividad y la libertad versus la seguridad. Porque igual que veíamos que el cambio y la constancia son absolutamente contrarios y como que se excluyen mutuamente, cuando yo soy una persona, por ejemplo, objetiva, quiere decir que elimino al máximo la subjetividad, ¿no? Los científicos que son objetivos se precian de no incluir subjetividad en sus análisis, ¿no? Si yo, por el otro lado, estoy enamorado, yo no quiero ver las cosas objetivas y en qué medida me conviene o no me conviene la otra persona. Simplemente, ¿no? Desde mi punto de vista digo, ¿me gusta o no me gusta? ¿No? Y desde ese punto de vista entiendo la realidad. Entonces son exclusivos. Si quiero ser subjetivo, debo dejar de lado cierta objetividad, y si quiero ser objetivo, debo dejar de lado cierta subjetividad. Lo mismo pasa en el otro eje, ¿no? Si uno quiere libertad, tiene que dejar de lado cierta seguridad, y si uno quiere seguridad, tiene que dejar de lado cierta libertad. Entonces, este mapa empieza a ser muy bueno para ver esas oposiciones, esas sombras. Si yo me identifico con un polo, ¿qué es lo que se va a generar en consecuencia? ¿No? Y ya sabemos que eso que se genera como equilibrio siempre se va a mostrar exagerado en la medida que uno se polarice más en el sentido contrario, ¿no? Entonces es una balanza, ¿no? Y es esa balanza que va
a permitirnos movernos hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Como si fuera un GPS. Además, esto pues nos permite hacer combinaciones de elementos. ¿Por qué la objetividad? ¿No? La objetividad diríamos que es la combinación de la constancia y el alejamiento. ¿Sí? Si yo soy constante, es decir, soy una persona regular y veo las cosas desde lejos, me alejo, empiezo a ver las cosas objetivamente, como las ve todo el mundo. Pero si por el otro lado yo soy una persona que necesita estar muy cerca y además que todo esté cambiando, ¿no? Entonces ahí voy a ser mucho más subjetivo, ¿no? Porque el mundo es como yo lo siento y es una sensación que es inmediata y no tiene nada de mente, nada de aire, ni nada de tierra. No es práctica ni es inteligente, sino es un impulso inclusive inconsciente, ¿no? Entonces, son complementarios. Lo mismo si uno mezcla aire con fuego, si uno junta el alejamiento con el cambio, pues si me alejo y además cambio, pues yo me quiero ir, ¿no? Y ser libre, abrir los horizontes. Mientras que si soy una persona constante y además quiero que todo esté cerca, pues voy a ser una persona que va a necesitar muchísima seguridad, ¿no? Entonces, este mapa amplía las posibilidades a 8, ¿no? De las 4 iniciales. Entonces, ahora veamos cómo podemos dividir este esquema en 12 partes iguales. Aquí tenemos nuestro círculo y aquí están las 12 partes. Aquí ordenamos los 12 signos zodiacales por elementos. Entonces, si se fijan, tenemos a la izquierda el elemento tierra, donde tenemos al principio el signo cardinal, en la mitad el signo fijo y al final el signo mutable. Al otro lado tenemos igual, tenemos los signos de fuego. Al inicio está el cardinal, que es Aries, después está el fijo, que es Leo, y después está el mutable, que es Sagitario. En el aire y en el agua pasa lo mismo, ¿no? Tenemos Géminis, que es el mutable, Acuario, que es el fijo, y Libra, que es el cardinal, ¿no? Y en el agua, pues Cáncer es el cardinal, Escorpio es el fijo y Piscis es el mutable. Entonces, este gráfico nos deja ver las cruces, ¿no? De elementos, ya sean fijos, cardinales o mutables, donde entendemos que esa diferencia entre mutable y cardinal corresponde perfectamente a este diagrama, ¿no? El cardinal es el de la punta, es el que en el tarot después se va a mostrar como espadas, mientras que en el otro lado está ese círculo que vamos a llamar oros en el tarot, ¿no? Que van a mostrar la diferencia entre lo agudo y lo amplio. Los chinos, por su parte, idearon una forma muy económica y muy precisa de decir lo mismo que se decía en la astrología. Entonces, ellos básicamente parten de dos principios. Ellos llaman el yang y el yin. El yang lo representan como una línea horizontal y el yin como una línea horizontal partida por la mitad, separada. Entonces, lo yang es lo que es el tiempo, es lo que es continuo, mientras que el espacio es lo que se abre, lo que acepta cosas, lo que recibe cosas. Entonces, ellos de una manera muy matemática dijeron, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de combinar lo yang con lo yin o lo yin con lo yang? Entonces dijeron, lo primero que se puede hacer es hacer parejas. Hay 4 parejas. Esas 4 parejas van a corresponder a Sagitario, ¿no? Donde la línea yang está en la base y después viene la línea yin. Después está Capricornio, que es el inverso, que es la línea yin primero y después la línea yang. Está Acuario, que es el doble yang y está Piscis, que es el doble yin, ¿no? Entonces, los últimos 4 signos del zodiaco son signos, por eso, transpersonales, tienen una energía diferente a lo de los demás signos zodiacales. Los demás signos zodiacales van a ser versiones de estos 4. Entonces, por ejemplo, si hay un bigrama en donde está lo blando abajo y lo fuerte arriba, o lo yin abajo y lo
yang arriba, va a haber un trigrama en el que se reproduce el que lo blando esté abajo y lo fuerte esté arriba. De estos trigramas solo puede haber 8 posibles combinaciones. Entonces, como son 8, pues nos van a dar van a corresponder a los 8 primeros signos zodiacales de la astrología. Por eso aquí vamos a relacionar Capricornio con Virgo y vamos a comparar la energía del llegar a la meta con el proceso de llegar a la meta, ¿no? Aquí hay un punto que es, aquí llego a este final, a este fin, creo la estructura, lo esencial, mientras que por el otro lado soy amplio, ¿no? Entonces hago un proceso, ordeno, empiezo a recoger recursos, ¿no? Es mucho más dinámico, ¿no? Por eso es muy mutable. Y la Tierra, pues es ese punto de balance, ¿no? Entre uno y el otro, ¿no? Ni tan mutable ni tan cardinal, ¿no? Es el punto medio. ¿Qué viene después? Pues después vamos a ver los arcanos menores del tarot. Cuando empecé a mirar los arcanos del tarot, me pareció bien curioso que hay dos símbolos que representan muy bien el tiempo, que es lineal, que es la figura del basto y la figura de la espada. Ambos son lineales, casi que podríamos decir que el basto es la primera parte de este elemento vertical que está aquí detrás y la espada sería la punta y que las copas serían este cono visto de lado y los oros serían este círculo visto por arriba. Entonces, los mismos elementos de los bastos ya nos están hablando de los 4 elementos y de su función. Ya después vamos a ver por qué hay una diferencia con la forma clásica de asignarle los elementos a estos palos. Pero para este análisis lo vamos a utilizar así, ¿no? Con viendo este círculo representando el círculo zodiacal, representando todas las posibilidades y la comprensión, representando la conciencia, representando Acuario, representando, ¿no? Esa fuerza que le permite a uno ver las cosas desde lejos o hacer incluso saltos cuánticos. Entonces, eso opuesto a esta copa, que vean que la figura de la copa pues es prácticamente esta misma figura, ¿no? Repetida en espejo. Y aquí se ve la relación entre un círculo y abajo un cuadrado, ¿no? Entonces es la relación de este cuadrado que está acá con la idea de los conos, ¿no? Y en la parte del centro tiene unas medialunas que también son violetas. Entonces coincide perfectamente con todo lo que es el mismo elemento, ¿no? El elemento agua acá. Entonces, lo interesante que tiene esto es que uno empieza a poder pasar de un sistema a otro a la hora de hablar de cada cosa. Entonces, si por ejemplo a mí me preguntan por cáncer, yo ya puedo decir que, por un lado, el propósito del signo cáncer es amar. Es un cáncer, es un signo que busca seguridad, pero también es un signo que es bastante subjetivo. Es un signo que, bueno, ahorita es epimeteico, quiere decir que es una persona que le gusta el ir hacia adentro, ¿no? El profundizar. Entonces, claro, lo puede hacer en diferentes grados. Por eso hay unas personas de agua que son más cancerianas, hay otras que son más escorpianas y hay otras que son más piscianas, ¿no? Unas se protegen más, cáncer arma cáscara, arma concha. En Escorpio explota la concha y en Piscis sale todo, ¿no? Sale como ese vapor, esos fragmentos de eso que estalló, ¿no? Entonces, ese es el proceso del agua, ¿no? Un proceso de disolución, una disolución que entra en lo transpersonal, ¿no? Y que por eso inspira, conecta con otras dimensiones. ¿Preguntas hasta ahí?
Sergio, se me olvidó porque el oro, aire, es aire. El oro es aire porque cuando tú ves las formas de los objetos, te vas a dar cuenta que hay dos tipos de objetos. Hay unos que son lineales, que son el basto y la espada, y hay otros que son espaciales, ¿no? El oro a nivel de forma y la copa. ¿Sí? Son muy diferentes. Entonces, es natural que el oro se corresponda con la copa. Ambos son de oro, ¿no? La copa también es de oro. Y que los elementos lineales, la espada y el basto represente los procesos que son lentos, que van paso a paso, mientras que la espada es lo que va directo y a la yugular, ¿no? Es inmediato. Entonces, el oro es el que contempla todas las posibilidades y por eso se pinta como un círculo. Mientras que la copa es eso que uno lleva adentro, ¿no? Que lo que uno siente pero no puede expresar en el exterior. Entonces, por eso, relacionado con este esquema, pues sería el fuego. Ahorita vamos a ver por qué hay otra clasificación, ¿sí? Entonces, partiendo de esta distribución, vamos a incluir otros personajes que hay dentro de los arcanos menores, que son lo que se llaman los personajes de la corte. Entonces, los dos personajes que también van a jugar uno con el otro son el rey y la reina, ¿no? Para lo masculino, lo femenino. Y para lo mental, en este caso, o lo emocional. Eso se va a complementar con otras dos figuras que son los caballeros y los pajes. Los caballeros nos van a hablar de los bastos, los caballeros y los caballos son como los toros, son como los que están en el campo, los que van paso a paso, los que son constantes, ¿no? Los que se fijan en lo que uno tiene, versus el paje que es ese personaje que hace, ¿no? Y que complementa y le da sentido y que guía al caballo, ¿no? Y entonces ese es el que va a tener la intuición, va a ser capaz de cambiar las cosas, de tomar decisiones propias, ¿no? Va a ser un modelador, va a ser una persona que crea, va a ser, va a tener su propia subjetividad, porque Leo es un signo de yo soy. Y le va a gustar la libertad, no le va a gustar que lo controlen, que es el polo, todo lo que hay acá en el otro lado, ¿no? Diríamos que todo lo que es la seguridad es también, podríamos llamarlo control, ¿no? Y Leo y todos los de fuego y también los de aire son todo lo contrario al control, ¿no? Es el descontrol inclusive, ¿no? O el tener mil opciones además de las que están previstas. Entonces, ¿qué pasa? En el tarot se empiezan a combinar palos con personajes y eso genera 16 posibilidades. Entonces, va a haber cuatro pajes, un paje de oros, un paje de bastos, un paje de copas y un paje de espadas. Después va a haber los cuatro caballeros, ¿no? Va a haber un caballero de copas, un caballero de espadas, un caballero de bastos y un caballero de oros. Y del aire también va a haber cuatro reyes, así como de agua va a haber cuatro reinas. Entonces ahí se completa ese sistema de los 16 arcanos menores del tarot. Entonces, esa sería una forma de detallar más este cuadro, ya no solo en 12 dividiendo el círculo en 12 sino aquí dividiéndolo en 16 aprovechando estos espacios vacíos que después también el calendario maya va a aprovechar. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí está la explicación por qué se dice que los bastos son de fuego, los oros son de tierra, las espadas son de aire y las copas son de agua, porque eso viene de la carta astral. Como los bastos están aquí a la izquierda, pues a la izquierda está el signo de Aries, que es un signo de fuego. En la parte de arriba en la astrología está el signo de Capricornio, que es un signo de tierra, y entonces coincide con los oros. Entonces dicen, los oros son tierra. Luego las espadas están al lado de Libra, entonces dice uno, las espadas son de aire.
Y después las copas están al lado de Cáncer y pues, por eso una relación. Pero eso es cuando uno lo mira con este lente, el lente astrológico. Cuando uno no mira con este lente astrológico, pues las polaridades cambian. ¿Sí? De todas maneras, lo que está arriba es lo que es el círculo. ¿Sí? El mismo punto en el centro representa este mismo esquema visto desde arriba, ¿no? Si yo mirara este cono del lado, vería un círculo y en el centro vería un punto. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay esa doble lectura. Yo no diría que es un sistema o el otro, sino que son dos sistemas que se pueden superponer y dan pues mayor complejidad en la respuesta, pero son complementarios. Y lo mismo hicieron los mayas. Los mayas utilizaron estos espacios centrales y ahí distribuyeron 20 sellos. Y esos 20 sellos pues tienen una geometría bien especial porque el 20 como es derivado del 10 y el 10 es derivado del 5 pues ya sabemos que el número 5 se asocia con los pentágonos, ¿no? Con las figuras de 5 lados. Esas figuras pentagonales pues tienen una dinámica muy interesante. Entonces yo después de darle muchas vueltas al significado de los sellos mayas y las posiciones que tienen, llegué a esta conclusión y es que aquí voy a agrupar los sellos mayas según sus números. Entonces, por ejemplo, acá el 18 y el 2 me va a sumar 20. Cuando sumo 1 y 19 también me da 20. Cuando sumo 12 y 8 también me da 20. Cuando sumo 8 y 9 también me da 20. Eh, Cuando sumo 7 más 3 me da 10, igual que cuando me da 6 más 4. Pero aquí, cuando sumo 16 más 14 me da 30, igual que 17 más 13 me da 30. Es decir, que en todo este segmento me va a sumar 40, que dividido por 2 también es 20. Entonces, el número 20 está en el todo y está en las partes. Y va a crear unas parejas que funcionan de una manera muy interesante. Después de haber estudiado mucho con el calendario maya, encontré el tarot y comparando los dos, llegué a ver que podía relacionar los 20 sellos con 20 de las cartas del tarot, de los arcanos mayores, al punto que el símbolo maya parece ser un resumen de la carta del tarot. Entonces, por ejemplo, en el calendario maya hay un símbolo que es una mano y hay una carta del tarot que es la fuerza en donde uno ve que hay una persona que está sosteniendo una mano dentro de las fauces de un león. Entonces uno diría, la mano es protagonista en la carta de la fuerza. Después hay una carta que se llama el carro. Si ustedes se fijan, esa carta del carro tiene un toldillo, ¿no? La persona está bajo un toldo. Y esta figura, que se llama la noche en el calendario maya, parece tener también un toldo. Entonces también parece un resumen de la carta. Cuando hablamos de la papisa, por ejemplo, la papisa es ese personaje que tiene como unas cortinas al lado de la cabeza, ¿no? Y este símbolo que representa para los mayas la luna, también podría uno imaginar que está, ¿no? Rodeada por unas mantas. Y así uno puede ir comparando sello por sello y la relación es impresionante, ¿no? Entonces eso daría para toda una sesión solo del calendario maya. Y ya para terminar, pues viene todo el sistema de asociar sonidos consonantes a cada una de estas estaciones. Entonces, la idea aquí era salirse un poquito del patrón en el que nosotros utilizamos numerologías que provienen de otros idiomas, ¿no? Entonces, claro, la numerología hebrea es maravillosa y las conexiones que tiene con todas las palabras y la Biblia y, ¿no? Todo está interconectado.
pero nosotros no podemos coger ese sistema hebreo y pasarlo al español así olímpicamente. Entonces, siempre surgió en mí como la idea de que debía encontrar el sonido de cada una de estas estaciones. Entonces, para poderlo hacer, imaginé que la boca era como un centro de controles, donde según donde la lengua apuntara, uno podía activar determinadas energías. Entonces, por ejemplo, cuando uno orienta hacia afuera la energía y pronuncia las consonantes T y R, ambas están queriendo salir, ¿no? Y por eso se pueden asociar al principio rojo, o sea, al principio de Aries, al principio de despertar, al ser un modelador, al crear, ¿no? Al tener intuición, a ser una persona cambiante, ¿no? Todo esto que podemos ver lo podemos asociar a estas dos letras. Luego viene la S que acaricia el paladar, ¿no? Y tiene mucho que ver con la parte de Tauro, con el número 2, con la sensualidad, con lo suave, con lo sinuoso, con lo seductor, ¿sí? Después, un poco más atrás está la L y la N, ¿no? Cuando pone uno el paladar en el lugar más alto. Y por eso tiene que ver con Libra, tiene que ver con el número 7, tiene que ver con la balanza, la montaña, con Urania, tiene que ver con la libertad, tiene que ver también con la objetividad, ¿sí? Después viene la J, ¿no? La J está muy cerca de ese conducto que conecta con la nariz, ¿no? Y el mismo símbolo también representa esa conexión con la nariz. Y esa J nos va a hablar del trabajo, de todo lo Virgo, ¿no? Es cuando uno dice trabajo, es ese hacer, es un sonido fricativo, es un sonido que produce como el sonido del mar o de las hojas, ¿no? Igual que la F, que también es de la misma familia que la vamos a ver, ¿no? La K, por el otro lado, es un sonido puntual que se hace en el fondo del paladar, ¿no? Que puede ser está muy relacionado con todas esas campanas y conexiones que unen mundos, ¿no? Sería la K. La G es gutural, es profunda y por eso es violeta, tiene que ver con Escorpio. Y después, afuera, uno uniendo los labios puede hacer la M o la D, que es las letras de la madre, ¿no? Versus la P y la B, que son la letra del padre y la letra de la bondad, ¿no? Que son dos blanco y negro, ¿no? Madre y padre, son yin y yang, estas cuatro letras. Y finalmente hay una F, que es un reflejo de la J, pero afuera, y una B pequeña, que es diferente a la B blanca, que es más del estilo de lo gutural. Entonces, esas letras se agrupan aquí por cada signo y generan una lectura muy interesante que pues es lo que ya vamos a ver en otros cursos. Entonces, básicamente esa es la presentación, la explicación de todo el cuadro. Entonces, pues ya lo que viene es poderlo usar este gráfico en una lectura de carta. Importante para Fernando y para los que no vieron de pronto el video de la semana pasada, es muy interesante que vean ese video, porque Sí. eso tiene que ver, y es que a mí me parece fascinante eso, cuando tanto Venus o Mercurio están retrógrados, que a veces los vemos antes del Sol o después del Sol, y eso quiere decir esos términos que acabaste de nombrar. Y la clase de la semana pasada lo explicaste muy bonito. Entonces, de pronto no es para volver a eso, pero sí para que vean ese video que hoy hay muchos que no estuvieron la semana pasada. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene una carta, entonces la idea es poder tener al lado el cuadro y empezar a leer según el cuadro. Entonces, hagamos la muestra. Pongamos esto aquí al lado. Y entonces, ¿qué combinación hacemos? Entonces, por ejemplo, pongamos los aspectos. Ay, perdón, este no.
Entonces, por ejemplo, cojamos una de las cuadraturas, por ejemplo, la cuadratura del Sol con Neptuno, ¿no? El Sol en Leo y Neptuno en Tauro. Entonces, ¿qué pasa cuando ya veo yo esta cuadratura? Esta cuadratura es una cuadratura fuego-tierra. Quiere decir que si yo voy a la forma de solucionar esta cuadratura, tengo que tener en cuenta las cuestiones temporales, porque la discusión va a girar en torno a ese tiempo, porque si yo tengo un sol en el signo de Leo, yo quiero que las cosas se hagan ya y se hagan como yo digo. Y cuando Neptuno en Tauro, pues dice, se puede hacer cuando se pueda, ¿no? Y el tiempo empieza a ser indefinido, ¿no? Entonces, un Neptuno en Tauro va a ser muy opuesto a un Sol en Leo. Entonces, esa cuadratura es la que si se resuelve, se pasa al siguiente nivel. Entonces, para hacerlo, lo fundamental es poder entender cómo se relacionan estos dos a través del tiempo. ¿Sí? Luego empezamos a ver qué relación puede haber entre un Sol, que yo puedo asumir que es fuego, con un Neptuno que puedo asumir que es agua. La relación entre fuego y agua me va a dar subjetividad. Y la subjetividad tiene que ver mucho no solo con la intuición, sino con esa evidencia, ¿no? Cuando yo tengo mucho Piscis y mucho Aries, yo puedo tener revelaciones instantáneas, ¿no? Entonces, esta combinación de planetas permite intuir. Entonces, acá se une esa intuición a la capacidad de poder hacer lo que la persona quiere, ¿no? Esperando el momento justo, ¿no? Entonces se van combinando las dos lecturas. Esta carta es la carta de Jung, ¿no? Entonces, Jung tenía un sol en Leo y además en la casa 7. Entonces, su propósito vital, ¿no? Es como Leo era crear. Y como estaba en la casa 7, que es la casa que tiene que ver con llevar las emociones a su mejor versión, ¿sí? Porque eso es Libra, Libra es siempre lo que se eleva, pues es una persona que tiene ese poder de irradiar esa energía de cambio, ¿no? A las otras personas. Claro, además tiene un Urano al lado del Sol, que el Urano también tiene que ver con este aire de Acuario. Entonces, aquí ya hay esa comprensión de ese impulso que lleva a la libertad. Entonces, cuando uno ve la combinación del Sol con Urano, también uno puede ver la combinación de este fuego con este aire, ¿no? Y entonces aparece esa palabra libertad, ¿no? Que uno de pronto no la usaría, ¿no? Solamente mirando astrológicamente estos dos planetas. Entonces, para eso empieza a servir el cuadro, ¿no? ¿Se entiende? Por preguntas. Sergio, buenas noches. Sí, La inquietud mía, entonces estamos hablando en la carta sobre dos planetas, Sol y Neptuno. Pero sí. entonces ahí la interpretación de la cuadratura o sextil o cualquier aspecto que esté no se revisa o si se lee. Sí, se revisa ¿Mm? porque la cuadratura lo que dice en principio es que estamos comparando dos universos completamente diferentes. Aquí estamos en un lado, en el Sol en Leo, es fuego, y después un Neptuno en tierra, opuestos totalmente. Mientras uno quiere cambio, el otro quiere constancia. Entonces ahí hay un conflicto, pero esos conflictos no son inevitables, sino que son el planteamiento de un tema a trabajar. Entonces, aquí el tema es poder unir ese fuego con esa tierra. Entonces, lo bonito de este esquema es que le muestra a uno que no hay combinaciones imposibles, ¿sí?
todos los elementos se pueden combinar y dar un atributo en consecuencia, ¿no? Entonces, el atributo que tienen en común la tierra y el fuego es ese manejo del tiempo. Entonces, ahí yo puedo decir que manejando el tiempo yo voy a poder solucionar o resolver esta cuadratura. ¿Sí? Ya, o sea, es el tema que molesta, esa es una cuadratura, pero cuando la resuelvo es la idea genial o la idea original, la idea que es la que el universo quería que uno produjera, ¿no? Entonces, todos los aspectos tienen esa doble lectura, ¿no? Cómo se percibe inicialmente y qué le permiten a uno con el tiempo. Y los más interesantes son las cuadraturas porque lo llevan a uno de una limitación inicial a algo extraordinario. ¿Sí? Entonces va uno combinando, ¿no? Las propiedades. Entonces, primero, pues ve uno a Neptuno, ¿no? Neptuno como ese signo, signo correspondiente a Piscis, que es mutable, que es transpersonal. ¿Sí? Entonces, y el otro. Decimos que Neptuno, por ejemplo, es la disolución de la personalidad y Leo es la personalidad en sí misma. Entonces, claro, ahí hay un choque. Pero si vemos que esta es la carta de Jung, entonces decimos, vea, es que tenía ese poder para irradiar energía a las personas y que pudieran sacar del fondo de su alma, casa 4, todo lo que tenían como potenciales no explorados. Además tenía la luna en Tauro, ¿no? Y Plutón en Tauro. Entonces había mucha carga que necesitaba ese aterrice, ¿no? Claro, ya vemos que Freud también tenía mucho Tauro, entonces pa- para Jung era muy fácil proyectar en Freud toda esa parte más sensual, ¿no? Toda esa parte de sensación que tiene que ver mucho con la interpretación sexual de Freud. Entonces, eso sería cómo utilizarlo en la siguiente sesión. Probablemente lo podamos ya extender más. Si no hay más comentarios, pues esa es la idea. Entonces, los que quieran la impresión de este gráfico, me contactan y, pues podemos ver cuándo se los puede entregar, ¿no? Sobre todo pues a las personas que viven en Colombia, porque para ya afuera del país el envío sale bastante complicado. Entonces, para los que estén en Colombia, les puedo dar la impresión, o vamos a acordar para hacer la impresión en la misma tela que hemos hecho los otros que hemos venido imprimiendo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en este viaje y seguimos explorando nuevos caminos.